Bueno, gente, Petro y su comitiva fueron recibidos con todos los honores en España. El presidente, el rey, todo el mundo firme, muy bonito, muy elegante. El hombre mantuvo importantes reuniones con la diplomacia, con el empresariado, consiguió apoyo y financiación para la paz total. Verónica se marcó su mapalé ahí en plena calle Madrid. Por cierto, baila con más ganas que la reina de Holanda. Pero mientras tanto en Colombia sucedían cosas muy graves. Por ejemplo, se hundió en plenaria del Senado la implementación de las recomendaciones para el esclarecimiento de la verdad en Colombia. O sea, como quien dice, se quedó la Comisión de la Verdad sin servir para nada prácticamente, ¿no? Aparte que ya tenía sesgos de diseño la Comisión de la Verdad. Empieza a hablar del conflicto desde que empiezan las guerrillas de izquierda y no desde que empiezan los paramilitares de derecha, por ejemplo. Miren la charla que hicimos con María Valencia al respecto. Y pasaban más cosas mientras estaba Petro en España, ¿no? Por cierto, me encantaría saber qué estaba pensando Petro mientras estaba en ese Rolls Royce, dándole la mano al hijo de un rey puesto por un dictador. Bueno, de eso lo haremos otro día. Mientras tanto, en Bogotá estaba J.P. Hernández, por ejemplo, ayudando a hundir la proposición de la Comisión de la Verdad, que no es ni más ni menos que para reparar a las víctimas de los falsos positivos, entre ellas la madre de Soacha. Pero de la visita de Petro, digamos que lo más significativo fue lo que sucedió en el Congreso. Primero tengo que darles un poquito de contexto. Vox es el partido de extrema derecha español. O sea, el Centro Democrático es casi que de centro comparado con Vox. Vox es un partido xenófobo, supremacista, racista, retrógrado, que está en el extremo opuesto del progresismo. Y literalmente Petro sacó corriendo a Vox del Congreso. La revista Cambio destacó que el jefe de Vox había dicho que Petro era un terrorista no arrepentido. Cambio dijo además que los integrantes de Vox habían dejado a Petro hablando solo. Y la realidad fue muy diferente. La realidad es que el Congreso, en pleno, de pie, ovacionó a Petro. Y todo eso mientras salían los de Vox, espantados. Cambio, además agregó que María Fernanda Cabal había celebrado esa acción. Luego hubo unas declaraciones de Petro, que yo creo que es la que le han puesto título a nuestro programa de hoy. Ojo al relato. Y es que una periodista tendenciosa, no sé de qué cadena, no sé si Caracol o cuál, aprovechó la oportunidad para intentar ponerle palabras en la boca a Petro, palabras que no había dicho. Oigamos. ¿Qué responder a quienes dicen que usted pues hizo el balconazo, dejó el país con un montón de preguntas igual que la vicepresidenta, en el sentido en que incitan a la protesta social e incluso a la violencia y al no respeto de las instituciones, cuando usted decía que la no aprobación de las reformas incita a la revolución? A ver, las dos frases últimas que dices, pues no las dijimos nosotros, las dices ¿El de tú. la revolución no la dijo usted? Sí, pero acabas de decir violencia y romper las instituciones, y eso no es cierto. En ninguna parte hemos pronunciado esas frases, así que ojo con el relato, porque entonces eso es lo que incentiva a la gente a pensar de otra manera a la que hemos nosotros propuesto. Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas. Las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son, para que puedan tramitar los cambios. Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario. Entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. La violencia del país tiene que ver con que se ha reprimido los llamados de la población, las expresiones de la población. Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel,
a, por ejemplo, la juventud que salió hace 2 años. Y eso es precisamente la razón por la cual hoy me gustaría conversar para analizar todo esto con alguien que sabe mucho. Profesor universitario y politólogo Chamil Tahir Silva, bienvenido. Pablo, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por las palabras tan generosas. No, un placer tenerte porque además yo en las cosas que te he visto explicas todo muy claro. La gente en Colombia, la gente en la calle, los jóvenes, todos quieren oír sin pelos en la lengua lo que está pasando y análisis reales, no esta narrativa que nos quieren meter por los grandes medios por todas partes. Entonces, ¿quién mejor que tú que estás tan enterado de todo y que te dedicas a esto, ¿no? Ya llevas muchos años enseñando politología y ciencias sociales, así que bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo te propondría varios temas. El primero de ellos, el tema del fiscal, porque yo creo que a mí me gustaría hacer un pequeño análisis primero y luego que tú me digas qué piensas, porque yo creo que es verdad, Petro no usó las palabras adecuadas al afirmar que él era el jefe del fiscal. Yo creo que con eso le dio en bandeja de plata a la oposición la oportunidad de decir que él es un dictador y que atenta contra la separación de poderes. El presidente efectivamente no es el jefe del fiscal general, pero el presidente es la suprema autoridad administrativa y el jefe de las Fuerzas Armadas. El fiscal es una autoridad judicial independiente. Recordemos que los tres poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. La fiscalía es una parte de ese tercer poder, que tiene como función investigar y acusar. Y hay sí, eso sí, 3 casos en los que el presidente puede dar órdenes al fiscal general. Ojito, eso es importante saberlo, y eso lo ha dicho el fiscal Montealegre. 3 ocasiones en las que el presidente le puede dar órdenes al fiscal general. 1, cuando necesita información sobre la lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y en el manejo del orden público. Porque en esos casos Petro está en todo el derecho de exigirle respuestas a la fiscalía. Y recordemos que todo este problema fue por la responsabilidad del fiscal Daniel Hernández, según lo contó el grandísimo periodista de investigación Gonzalo Guillén. Resulta que el fiscal Daniel Hernández ignoró las alertas del CTI y permitió homicidios del Clan del Golfo en Urabá. Así que las 2 preguntas que hizo Petro fueron muy sencillas. La primera, si la fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el Ñeñe Hernández, Clan del Golfo, con los nombres de los 200 futuros asesinados, y si la fiscalía no hizo nada para prevenir esos asesinatos. Pregunta importantísima. Y la segunda pregunta que hizo Petro al fiscal es si el Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacía parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la fiscalía sin órdenes de captura. O sea, las preguntas de Petro son muy, muy pertinentes. Petro pregunta si es cierto que no existían esas órdenes de captura. Recordemos que esos 200 asesinatos fueron principalmente en el Golfo de Urabá y entre las víctimas había niños, mujeres, militares. ¿Cuál es la respuesta de Barbosa? Victimizarse, recurrir al chantaje emocional, decir que su vida corre peligro y que tiene que sacar del país a su familia, es decir, directamente culpar a Petro de lo que le pueda pasar. Es una cosa muy melodramática la que hace, como dando a entender que Petro tiene el poder suficiente para dar ciertas órdenes. ¿Qué opinas de eso, Chamil? De esa situación, de esa reacción del fiscal, de la petición de Petro y de esa pugna por demostrar, como dicen aquí en España, quién la tiene más grande. Yo creo que toca comentar varias cosas. La primera es, cuando hablamos de la narrativa o de los relatos, hay un relato que quieren imponer y es, o bueno, más bien un relato que quieren normalizar, y es que es igual cuestionar la división de poderes a que hacer una persona antidemocrática o un gobernante antidemocrático. Colombia es una democracia republicana. ¿Eso qué significa? Que por nuestra historia de los últimos 200 años, nuestro modelo político está dividido por lo menos en 3 ramas, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, ¿sí?
pero al mismo tiempo el punto del republicanismo es que el poder esté dividido para que no esté concentrado en una sola persona como ocurría en las monarquías. Sí, ese es todo el punto del republicanismo, que el poder no esté concentrado. Lo que pasa es que nuestro republicanismo particularmente es fuertemente presidencialista, o sea, la figura de la presidencia concentra muchísimo poder y eso no es así en otros sistemas políticos. ¿Por qué concentra muchísimo poder? Pues por nuestra misma historia, pues la presidencia es la que ha administrado los privilegios históricamente en Colombia, los privilegios económicos, los privilegios políticos y en cierto caso también hasta yo me atrevería a decir sociales y culturales. Por eso le hicieron tanta oposición al presidente para que llegara a ocupar ese lugar, porque la presidencia tiene demasiado poder. Cuando el presidente dice que es el jefe del Estado y el jefe del gobierno, es que es el representante de todos y todas frente al mundo. Y en esta discusión con el fiscal particularmente, efectivamente Gustavo Petro como presidente se equivocó en cómo dio el mensaje y yo creo que eso es en algo en que el presidente debería pues sentarse, como detenerse un poco y no sé si asesorarse. Lo que yo entiendo es que en temas de comunicación como que no se deja asesorar demasiado, tiene muchísima confianza en cómo, pues como en sus propios instintos, pero sí se equivocó en cómo dio el mensaje y está quedando, digamos, pues quedó en segundo plano el fondo de la discusión, y el fondo de la discusión es que la presidencia le está reclamando a la fiscalía que no haya cumplido con su deber constitucional y que haya dejado que el clan del Golfo asesinara a 200 personas, ¿sí? Ahí hay otra parte de la discusión y es la fiscalía es un ente autónomo como lo es el Banco de la República, pero la autonomía no es igual a no es igual a hacer una rueda suelta. O sea, esa autonomía tiene que enmarcarse dentro de las reglas, dentro de los principios de la Constitución de 1991, ¿sí? La fiscalía es un ente autónomo aquí en Colombia, sí, pero en otros países no lo es. Entonces, en Estados Unidos, el fiscal general es nombrado directamente por el presidente, o sea, es nombrado a dedo por el presidente, y eso no significa que Estados Unidos sea una dictadura. Entonces, aquí se decidió hace 30 años que era un ente autónomo, pero es una autonomía tramposa también, porque al final el fiscal llega ahí por una terna que escoge la corte, una de las cortes. Esa terna es definida por el presidente. Barbosa llegó ahí, ¿por qué? Pues porque Iván Duque lo colocó, y así ha sido con todos los fiscales en estos últimos 30 años. Tal vez el tema con Barbosa es que es un ser particularmente mediocre, ¿sí? O sea, uno no podría decir lo mismo de Néstor Humberto Martínez, que evidentemente sí es un señor muy inteligente y que ha usado también su inteligencia para pues servir sobre todo al grupo de Sarmiento Angulo, ¿sí? Pero en el caso de Barbosa no es así. Entonces cuando uno revisa, Barbosa hace unos años era un profesor universitario que estaba como muy de acuerdo con los acuerdos de paz, y cuando Iván Duque le ofrece este puesto pues se transforma completamente. Y claramente hoy quiere ser presidente. Bueno, y eso ha sido como lo normal con todas las personas que han ocupado la fiscalía, creen que de ahí pueden saltar a la presidencia. Afortunadamente ninguno lo ha logrado, ¿sí? Y eso es lo que quiere hacer Barbosa ahorita. Está proyectándose para competir por la presidencia en el 2026. Chamil, Señor. me llama mucho la atención a mí la personalidad de Barbosa, ¿no? Un tipo narcisista, que él mismo ha dicho que se cree el mejor fiscal del mundo, que se ha hecho elegir presidente de la Asociación de Fiscales Latinoamericanos. Y es un hombre que acusa a Petro internacionalmente de querer legalizar todos los niveles del narcotráfico. Es un tipo que censura periodistas y medios, como le pasó a Noticias 1 recientemente, a quienes excluyó de una rueda de prensa. Este tipo se atreve a decir que Petro es un dictador. A mí me parece que el más dictador fue Uribe, que asaltó la Constitución para hacerse reelegir. O Duque, que cuando la Corte Suprema ordenó la captura de Álvaro Uribe,
que había renunciado a su curul para escapar a la Corte Suprema, pues Duque salió en defensa de Uribe siendo presidente, respetando totalmente la independencia del Poder Judicial. Entonces yo creo que esta Corte Suprema que ahora respalda a Barbosa, me parece a mí que no se da cuenta que están respaldando a una fiscalía que podría haber encubierto cientos de asesinatos cometidos por el Clan del Golfo. ¿Cuál crees tú que son las implicaciones legales de esta postura tan abiertamente encubridora por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema a hechos tan graves? Es que a mí sí me parece muy divertido que quienes le dicen dictador hoy al presidente lo dicen pues porque el presidente no está haciendo lo que ellos quieren, más o menos. Entonces, por eso es para ellos un dictador. Y pues hay que ser claro con las personas que nos están viendo, y dictador es el que no llegue a su puesto democráticamente y el que rompa con la división de poderes y, por ejemplo, ocupando un puesto ejecutivo empieza a legislar, por ejemplo, ¿sí? O evite que hayan elecciones, por ejemplo, eso es un dictador. O quien manipula elecciones para continuar en el poder indefinidamente, eso es un dictador, ¿sí? Todo lo demás, pues en un país decente sería considerado una discusión democrática, entre comillas, saludable, ¿sí? Pero aquí, pues, cuando el presidente dice, pues le voy a dar prioridad a los que históricamente han sido excluidos en vez de a ustedes, entonces estos personajes y sobre todo las élites gritan dictadura, dictadura. Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿por qué no era dictadura hace 10 meses cuando estaba Iván Duque o antes, ¿sí? O pues los ejemplos ya mencionados en cuanto a Álvaro Uribe y todos los otros. El otro punto que su merced menciona, digamos, hay algo que también se está empezando a hacer cada vez más visible y es algo que el presidente últimamente ha mencionado en muchísimas intervenciones públicas, y es que esas élites, que son élites económicas y políticas y también mafiosas, primero están coludidas, o sea, están relacionadas unas con las otras, y segundo, se han enriquecido no solo usando los privilegios del Estado, sino también sus dineros públicos. Y eso incluye también a élites mafiosas y criminales como el Clan del Golfo. El Clan del Golfo hoy es un grupo paramilitar que hace presencia en más de 20 departamentos del país. ¿Y que hace presencia en más de 20 departamentos del país? ¿Por qué? Pues porque el gobierno pasado no hizo lo que tenía que hacer. O sea, Juan Manuel Santos había dejado en bandeja de plata pues toda una discusión abierta que probablemente hubiera llevado a una entrega de armas y una rendición, y el gobierno dejó pasar 4 años sin preocuparse o sin poner el foco en el Clan del Golfo. Y lo que pasó con ese grupo paramilitar es que se fortaleció. Seguramente la gente aquí se recuerda que en el último año de Iván Duque hicieron un paro armado de varios meses en casi 10 departamentos, si mal no recuerdo. Lo que pasa con estos grupos paramilitares es que no solo son grupos paramilitares, ¿sí? Sobre todo el o sea, no solo es un grupo armado, es un grupo que hace presencia en los territorios, que ordena el territorio, o sea, que en muchos casos le brinda, entre comillas, seguridad a las comunidades. También termina siendo quien define conflictos dentro de las comunidades. No solo se dedican al narcotráfico, entonces el Clan del Golfo, como el mismo presidente lo ha dicho, es una organización multicrimen, o sea, se dedica a la minería ilegal, tiene extensiones también en negocios legales también para poder lavar los dineros, terceriza sus funciones. Entonces en muchos casos puede que no haya gente que realmente se diga al Clan del Golfo, sicarios que terminan siendo contratados por el Clan del Golfo para hacer ciertas actividades. Entonces, y esa misma, y sobre todo el Clan del Golfo, pues está, digamos, probado, sobre todo por investigaciones periodísticas estilo las que ha hecho Gonzalo Guillén, de que tiene relaciones muy estrechas con la misma fuerza pública, ¿sí? Y sobre todo en los territorios tiene relaciones pues con los clanes políticos regionales, como lo ha hecho el paramilitarismo históricamente. Entonces ahí es donde entra también el reclamo al fiscal.
porque pues tampoco es mentira que la fiscalía ha estado capturada por el paramilitarismo, ¿sí? También en estos últimos 30 años, sobre todo el fiscal, ahorita se me olvida el nombre, pero el fiscal del primer gobierno de Uribe, pues tuvo varias investigaciones por el tema, ¿sí? Y ahí es donde entra también el ruido, digamos, el error del presidente en términos comunicativos es que con todo este ruido a propósito de dictadura, pues queda por fuera lo que debería ser la discusión y es por qué carajos la fiscalía dejó que asesinaran a 200 personas inocentes. Exactamente. Y además dejarle protagonismo a un tipo tan melodramático, con ese ego que yo creo que la dimensión de su drama, ¿no? que monta y todas estas estos autologios que hace constantemente, estas reuniones que hace al interior de la fiscalía con todos los empleados de horas y horas de autologios. Este tipo realmente este sí que es un dictador, un mesías al interior de la fiscalía. Pero es un tipo que dice que se siente inseguro, a pesar de que, según el periodista de investigación Julián Martínez, tiene el señor fiscal general de la Nación al menos 43 escoltas armados, 5 funcionarios administrativos y 51 agentes de protección que lo custodian no solo a él y a su familia, sino a sus perritos, quienes van bien escoltados a hacer caca al parque por cuenta de los impuestos de un país en el que hay 20 millones de pobres. ¿No será lo que está preparando este hombre sea escaparse, Chafi? Porque como Petro tenga el valor de hacer una terna de 3 abogados éticos y valientes y tengamos un fiscal general de verdad, pues Barbosa, Néstor Humberto Martínez y toda una larga lista de oscuros personajes del poder legislativo y judicial pueden terminar judicializados. ¿No será esto un primer paso para escaparse? Pues yo no sé si escaparse, pero sí es probable que haga lo mismo que hizo Néstor Humberto Martínez, y es que cuando ya le iban a abrir una investigación ya formal por sus relaciones con el escándalo de Odebrecht y por el hecho de que desde la fiscalía impidió que se investigara a Luis Carlos Sarmiento Angulo por su responsabilidad en el escándalo de Odebrecht, lo que hizo fue renunciar aprovechando el escándalo de Santrich y hacer esto, victimizarse y decir que lo único que le importaba era la institucionalidad y que él le preocupaba el país, más o menos. Entonces es probable que sí, que Barbosa haga lo mismo, creyendo como creyó Néstor Humberto Martínez que iba a ser su plataforma para llegar a la presidencia, ¿sí? Pero pues también por eso es importante explicar acá, pues, lo que hay detrás del ruido y de la victimización, ¿sí? Yo insisto, a mí me parece que Barbosa no es Néstor Humberto Martínez, o sea, no tiene la inteligencia ni tampoco la sagacidad, y por eso también tiene como todo este espectáculo, hace todo este espectáculo también de ponerse estas chaquetas con su nombre, las fotos que se toma, con los perritos. Normalmente la gente más mediocre es la que usa el poder de las maneras más escandalosas. Entonces sí, es probable que renuncie, no creo que se escape, finalmente. Pero puede pedir asilo, ¿no? Antes de que tenga que responder a preguntas como ¿dónde está la lista de bienes de la SAE? ¿O no crees que también pueden ser maniobras para distraer la atención sobre el tema de fondo que es el juicio a Uribe? Es probable que se pierda también, digamos. Hay otro personaje que está perdido en estos momentos y es Alex Char, ¿sí? Que desde que llegó Aida Merlano se fue, pues reportaron que se fue para Estados Unidos y de allá no ha vuelto, ¿sí? Entonces, es probable que se pierda. Yo recuerdo que Néstor Humberto Martínez, cuando renunció, estuvo dando vueltas por España y por otros lados durante varios meses. Entonces es probable que se pierda para, digamos, pasar desapercibido. Pero pues es muy difícil que, digamos, pida asilo o estas cosas. ¿Quién sabe? Cualquier cosa puede pasar en Colombia. Tal vez lo podría hacer como una estrategia política, pero esperemos a ver qué ocurre en próximos meses. Pero este hombre decir que se siente en peligro y prácticamente insinuando que es porque Petro es el presidente y tiene ese poder. Realmente el que está en peligro es Gonzalo Guillén, ¿no? Porque Gonzalo Guillén es el que ha denunciado todo, ha denunciado al Clan del Golfo, ha denunciado a la Fiscalía, lleva denunciando a ampones por todas partes desde hace muchos años. Espero que el gobierno refuerce ese esquema de protección de Gonzalo Guillén porque yo creo que es la persona que realmente está en peligro. Es que ahí hay otra cosa que sí está aprovechando Barbosa, y es que
Por primera vez en la historia, los medios corporativos de comunicación están pendientes de todo lo que hace el presidente de la República y qué dice, qué no dice, qué trina, qué no trina, ¿sí? Hoy, esos medios corporativos son el brazo más activista de la oposición al gobierno. Y pues el fiscal está aprovechando eso, así como lo aprovecha cualquiera que tenga alguna clase de voz pública y esté en contra de lo que diga el gobierno. Entonces, el fiscal se para de una rueda de prensa, dice que siente que está en peligro su vida y pues él sabe que tiene todos los micrófonos de todos estos grandes medios escuchándolo y que van a replicar esto de manera repetitiva, quién sabe por cuánto tiempo más. Chamil, pero a mí me pareció muy tenaz que Gonzalo Guillén tenga que salir a decir que él tiene las pruebas y los testimonios de quienes afirman ser testigos de cómo la Fiscalía encubre y coopera con el Clan del Golfo, que según esas acusaciones la Fiscalía pudo haber evitado cientos de asesinatos. Y Gonzalo Guillén va más allá. Afirma que la Fiscalía es una gigantesca banda criminal financiada con los impuestos de los colombianos y que además ahora funciona como un partido político y como una oficina de cobros de la mafia. Es que Gonzalo Guillén no tiene pelos en la lengua, ¿no? De hecho, ningún gran medio de comunicación le preguntó al fiscal sobre las graves acusaciones que hacía Guillén y solo han tratado el tema cuando ya querían usarlo para atacar a Petro o cuando han visto el tema como una fuente de noticias, sobre todo estos periodistas que están llenos de lazos y de nexos con la oligarquía, que para mí los peores no son Semana, ni Red Más, ni Caracol, ni Blue Radio, ni RCN, sino son esos medios y esos periodistas que intentan dar una imagen de moderados o de progresistas, pero que tienen que proteger los intereses de los grandes banqueros y de los mafiosos del país, porque ellos mismos pues son propietarios de imperios informativos, cuyo único objetivo no es hacer pedagogía, ni que haya cambios, sino vender noticias de cualquier tipo y ganar dinero con la pauta comercial que le pagan pues esos grandes banqueros. ¿Cómo te parece el manejo y la ninguneada que se le hace a una denuncia tan grave como hace la Nueva Prensa de Gonzalo Guillén? Y cómo los medios lo que hacen luego es hacer la versión contraria precisamente para mostrar a Petro como un dictador. Sí, es que cuando yo digo que los medios son, sobre todo los corporativos, son el brazo activista de la oposición al gobierno, pues me estoy refiriendo precisamente a eso. Porque no es solo importante lo que dicen los medios, sino también lo que callan, ¿no? Entonces, que ignoren las denuncias de Gonzalo Guillén, que no es la primera vez que lo hacen, pues demuestra pues cuáles son sus intereses políticos particulares, ¿sí? Porque también podrían decir, Gonzalo Guillén está equivocado, no tiene pruebas, lo que está diciendo es mentira, ¿sí? Pero no lo dicen, lo único, pues ignorándolo y silenciándolo, pues demuestran qué es lo que les interesa mostrar y qué es lo que les interesa invisibilizar. En este caso, esta última denuncia que hace Guillén. Porque es que lo que yo mencionaba ahorita revisando rápido, recordaba cuál era el fiscal Luis Camilo Osorio en los tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En esos años, de hecho, María Fernanda Cabal era la encargada de la oficina esta de relaciones exteriores. De la fiscalía. De la fiscalía, sí. Y ella sale de allá renunciada. Bueno, primero, hay denuncias muy claras que dicen que ella llegó allá a través pues del paramilitarismo, como una cuota de José Félix Laforía allá en la fiscalía, y que ella termina saliendo de la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque cuando esas denuncias se hacen públicas y porque ella también encubrió también unas investigaciones a unos militares que habían hecho pues unas violaciones en San José de Apartado, y también había filtrado información a un grupo de narcotraficantes. Cuando eso sí iba a ser visible, pues la terminaron renunciando, ¿sí? Esa fue como su primera experiencia pública. Entonces, después pasa lo de pues el escándalo ahí de Luis Camilo Osorio y sus relaciones directas con el paramilitarismo, más o menos en los mismos años de las negociaciones de Radalito, ¿sí? Entonces, no es mentira lo que dice Guillén sobre la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Como pasa también con muchas otras instituciones públicas que están también permeadas por estas élites que mencionaba,
que son mafiosas, que al mismo tiempo son las élites económicas y las élites políticas. Ahí la clave es sobre todo mirar las relaciones familiares y seguir el dinero, y ahí uno se da cuenta pues cómo se conectan unas con otras. Claro, y cómo se intenta esconder la verdad y los problemas de fondo, esconderlos. Hay personajes de los que no se habla en Colombia. De Luis Carlos Sarmiento casi no se habla, ¿no? Incluso lo que te digo, esos medios progresistas, cuando llegan al punto de Luis Carlos Sarmiento, guardan un silencio sepulcral. Y estos días muchas voces del progresismo están empezando a invitar a una marcha de respaldo a Petro en esta lucha contra Barbosa. No sé qué opines de eso. Y además han escogido una fecha muy especial, que es el 23 de mayo. ¿Por qué el 23 de mayo? Porque es el día de la audiencia en que el juez 41 debe rechazar la segunda preclusión solicitada por la Fiscalía a favor de Uribe. Eso es una invitación que han empezado a hacer. Yo creo que eso puede tener mucho sentido. ¿Qué opinas de eso? Pues es que ahí sí yo no sé, sí, yo creo que eh, pues este país viene de un ciclo de movilizaciones muy complicado, por lo menos en los últimos 5 años. Desde hace décadas sabemos que salir a las calles en este país pues es ponerse en riesgo también. Las personas, por lo menos en los últimos 2 años, que hace 5 no hubieran salido nunca a las calles, salieron no en apoyo a una figura política en particular, sino porque estaban mamadas y llenas de rabia y vieron como una válvula de escape, pues poderse expresar en las calles, y les indignó muchísimo más la respuesta del gobierno Duque en su momento, tanto la respuesta en medios de comunicación como la respuesta pues violenta con los policías y los soldados en las calles. Eso llevó a que muchísima más gente saliera. Ahora, yo no creo, y yo creo que pues estos últimos meses lo han demostrado, que eso no es traducible a que salgan igualmente a las calles a apoyar a este gobierno, ¿sí? Las personas no salieron a las calles organizadas, o sea, no es como la típica movilización de hace décadas que era por sindicatos y por organizaciones particulares, sino que salieron porque quisieron en su autonomía y por convocatorias como muy orgánicas, sobre todo de redes sociales. Entonces yo creo, si yo le hablara al presidente al oído, yo le diría, lo que toca es mostrar resultados, toca que la gente empiece a palpar que de verdad está cambiando sus vidas, que haya un gobierno diferente a los que siempre han existido. Y yo sé que de alguna manera u otra están haciendo esfuerzos para mostrar esos resultados, y los resultados se están empezando a ver, ¿sí? Pero yo creería que valdría la pena es volcar todos los esfuerzos en mostrar cuáles son los resultados que está dando la bancada del pacto histórico y el gobierno como tal para cambiarle la vida a las personas. Porque es que sí puede que haya un momento en donde sí sea necesario convocar a la gente a las calles, y es que uno no puede descartar que en cualquier momento decidan hacerle un atentado al presidente, por ejemplo, ¿sí? O decidan, digamos, sacar a los sectores más reaccionarios de la fuerza pública a darle un golpe de Estado. Eso es una posibilidad. Y ahí sí valdría la pena convocar a las personas que sienten cierto, pues, apoyo con este gobierno a las calles en ese momento, ¿sí? Pero es que no llevamos ni 8 meses y yo ya no sé cuántas convocatorias se han hecho para que las personas salgan a apoyar al gobierno, y todavía faltan 3 años y medio de gobierno, ¿sí? Las personas se van a agotar y van a decir esto que le estoy diciendo muy seguramente, que pues que ya que necesitan es que gobiernen, seguramente eso es lo que van a decir. Entonces, pues eso es lo que opino yo, sí, ¿Y sobre eso. no crees que también cada salida al balcón de Petro es un desgaste? Pues es que yo en eso tengo otra opinión, y es que el presidente sí tiene como un sentido pedagógico en esos discursos. Sí, pero yo me refiero a que es un desgaste en cuanto a que se está convocando una y otra vez a una movilización social ante una situación de una gobernanza muy comprometida por un gobierno de coalición en el que se va fragmentando y que va perdiendo fuerza el gobierno. Entonces, no quema un poquito la imagen de Petro. Yo, por ejemplo, el segundo discurso del balcón me gustó más que el primero, me pareció
más, no sé, como más pegado a la tierra, más coloquial, más directo, mejor, menos grandilocuente. Sin embargo, cometió errores en ese discurso también el presidente al ponerse o compararse, aunque es históricamente cierto, con personajes como Bolívar. Por ejemplo, el nombrar a López Pumarejo, eso inmediatamente le cayó a un montón de personas porque la misma Gloria Gaitán y los mismos gaitanistas inmediatamente pues le recordaron quién había sido López Pumarejo para Gaitán. Pero ese tipo de errores se cometen es cuando hay ese desgaste de ir al balcón a soltar esos largos discursos. Y yo creo que la pedagogía ahí que se hace es muy puntual. Yo creo que la pedagogía se debería hacer ahora a través de los canales estatales, de las redes sociales, de las redes alternativas, de todo un enjambre de personas y no del Twitter de un presidente que aunque tenga casi 7 millones de seguidores, pues sigue siendo una persona y como todos los humanos comete errores. ¿Qué opinas de eso? Sí, tal vez los discursos no tienen que ser convocando personas, es verdad. Sí, es verdad que no tiene que llenar siempre la Plaza de Bolívar cuando quiera dirigirse al país. Es cierto. Eh, pues yo creo que pues puede que a Gloria Gaitán no le guste, pero pues en eso Petro creo que ha sido coherente y es que esos son sus referentes políticos, o sea, él siempre ha repetido que su referente es Pumarejo, que su Mm. referente es Bolívar, que su referente es Gaitán, el mismo Gaitán, ¿sí? De hecho, en ese discurso habló de los dos, de Gaitán y de Turbay, ¿sí? Que puede que a Gloria Gaitán tampoco le guste, pero es cierto que para muchos Turbay también era un tipo progresista y estaba compitiendo en ese momento con el mismo Gaitán. Entonces en eso él es coherente. Uno puede ver como discursos de hace años y siempre ha hablado de esos mismos referentes. Eh, Tal vez lo que yo también creo es que debería dejarle de darle tanto atención a estos medios grandes. Sí, es verdad. Debería preocuparse por, pues, abrir espacios en medios como este, sí, en medios alternativos, porque al final los grandes medios van a buscar la fuente y van a buscar qué fue lo que dijo el presidente en tal entrevista o tal otra, sí. No, y es que además son medios en los que trabajan cientos de personas que tienen presupuestos millonarios y que están dedicados a tumbarlo, mientras que los medios alternativos son medios que funcionan con las uñas. Muchos de ellos lo hacen a riesgo de su propia vida y estando en el territorio. Entonces, yo creo que sí que la política de comunicación del presidente del gobierno debería pues aprovechar toda esa gente que está ofreciéndose por todo Colombia para hacer pedagogía. A mí me parece que eso ha sido un error grave. Espero que la nueva presidenta de RTVC y toda la gente que está trabajando en comunicación al lado del presidente de aquí en adelante tenga eso más en cuenta. Me parece que controlar la semántica, controlar la narrativa me parece importantísimo para poder hacerse con el apoyo del pueblo. La gente está en piloto automático oyendo Caracol todo el día, muchas veces en sus casas con la televisión por ahí, o está oyendo contenidos de RCN todo el tiempo de semana, ese bombardeo continuo. Entonces hay cosas que al final calan. No, es que sí, es que Petro es muy, no sé qué, es que es que Francia sí, no sé. Ese tipo de contenidos que van permeando a la gente, yo creo que me parecen muy peligrosos. Y cuando el gobierno no tiene un desembarco potente, comunicativo, con un lenguaje claro, con contenidos cortos que lleguen a la juventud, que lleguen a los territorios, que lleguen a la gente de la calle, pues entonces está perdiendo una batalla de comunicación. Cuéntame, ¿qué harías tú para hacer una batalla de comunicación a esos medios tan poderosos de la derecha colombiana? Pues a ver, primero yo creo que en eso toca ser totalmente claros y es que todos tenemos ideología, sí, hasta los que dicen que no tienen ideología, de hacer esa afirmación, pues es una afirmación ideológica y todos tenemos ideología. ¿Por qué? Pues porque todos somos seres humanos y todos pensamos, ¿sí? Y todos ordenamos nuestro mundo según nuestros principios y nuestras ideas que tienen que ver pues con nuestras experiencias particulares, también con nuestro contexto, ¿sí? Con nuestro contexto material, con nuestro contexto cultural. Y todos nos educamos ideológicamente, todos nos educamos ideológicamente, ¿sí? No sé si se escuchan los perros desde acá. Sí, sí. Eh,
¿No hay problema o le digo? No, tranquilo, perfecto, Ok, perfecto. ok, ok. Todos nos educamos ideológicamente y no nos educamos única y exclusivamente por los noticieros, o sea, nos educamos por todos los productos culturales que consumimos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, un colombiano promedio se educa ideológicamente por lo que escucha en la radio, ¿sí? Por lo que ve en redes sociales, por las conversaciones que tiene todo el tiempo con la gente con la que trata en cualquier lugar, ¿sí? Y esa educación ideológica es importante porque así, digamos, tiene claves para entender la complejidad del mundo. Nosotros tendemos a creer que somos el centro del universo, pero pues somos seres Mm. insignificantes que no alcanzamos a dimensionar todo lo que nos rodea y por eso lo terminamos simplificando muchísimas veces. Ojalá que Barbosa te esté oyendo eso precisamente en este momento. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que los referentes de educación ideológica en un país como este, pues son muy restringidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente puede ver una persona en redes sociales o en WhatsApp? Pues fuentes muy concretas, que son las fuentes de los medios que tienen más alcance, ¿no? Por lo menos en redes sociales, o bueno, Mm. en redes sociales yo veo que está creciendo cada vez más semana, porque también esa es su estrategia, ¿no? Claro, Se claro, están montando en claro. función de crecer en redes sociales y de llegar de todas las formas posibles a redes sociales. Hay medios que les molesta mucho estos medios como palabras mayores porque estos pueden llegar a tener más alcance que lo que puede tener un noticiero en horario prime time, ¿sí? Entonces, este momento, otra de las razones por las que fue posible que Petro llegara a la presidencia es porque hay toda una disputa en donde todavía no hay, digamos, alguien que esté tirando líneas y que pueda moldear la opinión Mm. pública en su mayoría. Si eso está en disputa ahorita. Si no fuera así, no hubiera llegado Rodolfo Hernández y Petro a segunda vuelta. Sí, Mm. hubiera sido con claridad Fico Gutiérrez. Eh, Uno normalmente cree que la red social más poderosa son Facebook, Twitter, y lo cierto es que en este país la red social más poderosa es WhatsApp, WhatsApp. ¿sí? Y por WhatsApp es por donde le llega a la gente las mentiras del gobierno, por donde le llegan videos que subió un TikToker ahí de extrema derecha y que se viraliza un montón. Y por WhatsApp es muchísimo más difícil hacerle seguimiento a eso, pues porque no es una red pública. Pero Y yo en te eso puedo decir que, por ejemplo, canales como este a veces tenemos, aquí llegan pues miles de mensajes, miles de mensajes. Cada video a veces tiene miles de comentarios y hay miles de mensajes que llegan continuamente y muchos llegan de los territorios de personas que no tienen internet, pero que reciben los contenidos, trozos, un pedacito de un video, una parte importante de un video que lo vuelven audio y que lo mandan por WhatsApp. Entonces yo desde aquí invito a la gente que haga eso, que ayuden a fraccionar, a dividir. Por ejemplo, una charla como la que estamos teniendo hoy, se pueden sacar vídeos pequeños y mandarlos, se puede hacer esa pedagogía a los amigos, porque yo creo que el problema que tenemos en Colombia grave es que hay una cobertura de internet muy, muy pequeña en los territorios y en muchas partes de las ciudades. Y por ejemplo, este medio que es Palabras Mayores solamente funciona por internet, por YouTube. Entonces la gente puede colaborar haciendo eso que muchas veces preguntan, ¿cómo podemos colaborar? Pero Chamil, yo te quería hacer una pregunta como politólogo que no se me puede olvidar, que me parece muy importante, y es, hablando de Petro y de Barbosa, yo creo que un error de la Constitución del 91, bueno, hay dos errores gordos. Yo creo que uno es el que sea el presidente el que haga la terna para fiscal. Ya ves el personaje que nos atornilló Duque. Y el segundo me parece que es que precisamente el procurador y el contralor sean elegidos por el mismo Congreso. Eso es como poner a los ladrones a elegir a sus policías. Yo creo que la derecha colombiana necesita estas dos aberraciones para seguir haciendo lo que le da la gana con los recursos del país y robárselo todo con impunidad. ¿Qué opinas tú de esos organismos de control elegidos de esa manera?
Pues la verdad, yo soy un fiel creyente y ahí sí lo digo con toda claridad. Creyente, puede que esté equivocado en mi fe y es en la democracia participativa, ¿sí? Para mí el principal problema es que no participa la suficiente cantidad de ciudadanía que debería participar, ¿sí? Hasta para la elección del mismo Petro, pues participó poco más del 60% de la población. De ese 60% lo eligió algo de la mitad más uno, más o menos. Mm. Y eso al final deja a la mitad de la gente que pues potencialmente pudo haber votado que no votó, ¿sí? Y yo creo que la principal preocupación de todo el que se diga demócrata es ampliar esa participación, ¿sí? Porque pues esas son las reglas que tenemos y hasta que no nos inventemos una mejor, pues la democracia o la democracia electoral es nuestro instrumento. A partir de ahí, por ejemplo, si participara la mayor cantidad de gente, pues el Congreso sería otro y probablemente tomaría otra clase de decisiones. Pero ¿cómo hacer Y eso? Esa es la pregunta del millón, porque es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que se ganen unas elecciones presidenciales y se tengan unos resultados, aunque sean históricamente muy buenos, sean unos resultados tan pobres para poder gobernar un país, que no se obtenga el 55-86? ¿Cómo hacer esa pedagogía, hermano? Cuéntame a ti qué se te ocurre. porque es que también en términos de cultura política es cierto que nosotros nos han educado a entender Ajá. que lo importante es la figura de la presidencia y dejamos de lado o dejamos de preocuparnos por la rama legislativa en todos sus niveles: Congreso, asambleas departamentales, consejos municipales. Parte de la pedagogía es que la gente entienda eso también. Estoy convencido que muchísima gente que votó por Petro no se preocupó de la misma manera por el Congreso, o pudo haber votado por Petro a la presidencia y votado por el Partido Conservador en el Congreso por Sí. X o Y motivo. Sí, entonces, esa gente que votó por Petro creyendo que iba a llegar a ser un monarca absoluto sin controles institucionales, pues tenía que preocuparse también por votar al Congreso, pues por la bancada del presidente, más o menos. Entonces, la pedagogía está incompleta. O sea, nosotros tenemos esa cultura política de entender que lo importante es la figura ejecutiva. Y eso pasa en todos los niveles. Ahorita la discusión en las regionales va a ser quién va a llegar a cualquier alcaldía y no Mm. se preocupan por el legislativo. Yo qué es lo que creo también, y es que cualquier diseño institucional va a tener esa falla de origen. O sea, si tuviéramos un Congreso decente, pues al final no importaría el problema de la Contraloría y la Procuraduría. Yo sí también creo otra cosa, y es que la Procuraduría no debería existir. Sí. Tal vez, tal vez habría que simplificarla. De hecho, el mismo presidente en algún momento de la campaña lo dijo: la Procuraduría podría fusionarse con la Fiscalía General de la Nación y especializarse en temas de corrupción. Sí, entonces Mm. yo recuerdo que sobre todo como en la primera ola de gobiernos progresistas en América Latina, pues muchos líderes eh, propusieron en algún momento que esa figura de la fiscalía también fuera un poder elegido democráticamente. O sea, Claro. en ese caso, una opción sería que quien ocupe la fiscalía fuera un poder, pues que elegido bajo elecciones democráticas. Sí, esa es Claro. una opción. Opciones hay, pero para mí el problema fundamental es ese, el de la participación ciudadana. Al Mm. final la gente tiene que, y la participación ciudadana sin sesgos ideológicos. O sea, al final no es decirle a la gente por quién votar, sino brindarle a las personas la información suficiente para que tomen decisiones en verdadera libertad, ¿sí? Porque si van a votar por uno por miedo al otro, pues no se está haciendo nada tampoco, más o Claro, menos. claro. ¿Y qué opinas del lentejeo? De eso de que ahora tenemos que ir convenciendo congresistas uno por uno. Es decir, a mí me parece increíble que la Cámara y el Senado no puedan estar, o sea, que no puedan ser libres, que no puedan ser democráticas, sino que tengan que estar a órdenes de caciques politiqueros, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de los congresistas y los senadores? ¿Representar al pueblo que los eligió, o representar al capo que los pastorea
y que les reparte la mermelada, porque entre otras cosas, mermelada es cohecho y soborno. O sea, eso es un crimen. Entonces, ¿cuál es la función de los congresistas y los senadores? ¿Estar de parte del crimen o representar al pueblo? Lo digo porque esta disolución, digamos, de las fuerzas que estaban apoyando al pacto histórico en este momento, pues hace que ahora pues sea una pelea de uno a uno en ese Congreso, en ese Senado, para intentar aprobar pedacitos de reforma. ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees que va a pasar y cómo ves esa situación? Pues a ver, tenemos un sistema que sigue siendo profundamente clientelista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que son las dos cosas? O sea, los congresistas que hay ahorita tienen la obligación constitucional de representar al pueblo y al mismo tiempo tienen como el compromiso politiquero de hacerle caso a sus jefes de partido, ¿sí? Por diversas razones, por razones normativas. Entonces hay leyes que los obligan como a disciplinarse en términos de bancada, y por intereses particulares, porque pues finalmente el jefe del partido político es el que les da el aval para la próxima elección. Ahora, ¿qué es lo que yo también creo? Que sobre todo el presidente sí tiene la apuesta de romper con eso, y en eso se está jugando también su capital político. O sea, ahorita clarísimo le está disputando a César Gaviria el dominio sobre el Partido Liberal. Y eso es importante a mediano y largo plazo porque pues el Partido Liberal creo que es la bancada mayoritaria en Cámara de Representantes, si no estoy mal, si no es una de las mayoritarias. ¿Y por qué puede hacer eso en estos momentos? También por decisiones que están por fuera también del poder presidencial. Y es que en estos últimos años han venido desde el Consejo Nacional Electoral repartiendo personerías jurídicas como si fueran pues a quien la pida, más o menos. O sea, hace unos años había poco más de 15 partidos, ya vamos como en 30, ¿sí? Y eso tiene que ver también, y eso es algo que creo yo, y es que desde el Consejo Nacional Electoral sí quieren dividir las fuerzas, sobre todo progresistas. Entonces ahorita ahorita el problema no es quién va a dar el aval, sino a quién le pido el aval. O sea, hay demasiadas opciones para que un partido me avale. Y eso le ha salido, digamos, es perjudicial no solo para las fuerzas progresistas, sino también para los partidos tradicionales. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy un congresista del Partido Liberal no debe tener tanto miedo de que no le vayan a dar de que César Gaviria no le vaya a dar un aval para las próximas elecciones, porque fácilmente puede estar pidiendo aval en los otros 29 partidos, ¿sí? No tienen tanto miedo, pero todavía no saben más o menos cómo va a funcionar eso, cómo funcionaría eso. Y eso está todavía en disputa, eso todavía no está muy claro cómo se va a asentar. En eso también tiene mucho que ver lo que pasó con Roy Barreras y cómo se va a resolver eso, porque al final Roy Barreras, lo que más o menos le está diciendo el Consejo Nacional Electoral a Roy Barreras es que lo que le pasó a él no fue que lo echaron del partido y él tuvo que esperar un año para poder pedir el aval por el otro partido y lanzarse al Senado. Entonces, tal vez de cómo se resuelva el tema de Roy Barreras, los otros congresistas van a tener más claro si se va a poder saltar de partido a partido y no van a tener que agachar la cabeza ante jefes políticos como César Gaviria. Chamili, ¿por qué le declaran doble militancia a Roy Barreras y no se le declaran a Polo Polo? Que encima tiene más conflicto ahí con las curules afro e indígenas. Es que es eso, digamos, el Consejo Nacional Electoral es una institución en donde dominan los partidos tradicionales, donde no son mayoría las fuerzas progresistas. Ahí está un congresista del Centro Democrático, este señor, bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero estuvo investigado en el periodo pasado también por este tema, por las mismas investigaciones que tiene Álvaro Uribe Vélez. Y
Y entonces el Consejo Nacional Electoral también es un actor político y está jugando ahí con esto de los avales a fragmentar también las fuerzas. Por qué no investigan a Polo Polo? Pues Polo Polo es... eh, Polo Polo no hubiera llegado ahí sin el apoyo de María Fernanda Cabal y Claro. Paloma Valencia, ¿sí? Y Polo Polo es una figura atractiva para lo que quiere hacer la extrema derecha y es renovarse, ¿sí? La extrema derecha en Colombia no ha logrado hacer algo que han hecho en otros países y es mostrarse como una figura antisistema y rebelde, ¿sí? Y Polo Polo es lo más cercano a eso. O sea, puede que, digamos, desde ciertos sectores creamos que es un idiota, pero, pero cuando uno ve sobre todo las declaraciones de sus seguidores en redes sociales, pues lo consideran un rebelde, Mm. sobre todo jóvenes. Y eso también yo lo he visto en el salón de clases, sobre todo muchos pelados que creen que ser libertario hoy en día es ser subversivo, más o menos. Mm. Y ese es el discurso que maneja Polo Polo. Así como Polo Polo, hay una lista que yo he visto de unos 6, 7 influencers que siguen más o menos la escuela Polo Polo y que muy seguramente en próximos años también van a participar en elecciones. Sí. ¿Y qué opinas del JP Hernández, el youtuber que terminó senador? Esa es una versión Rodolfo Hernández de Polo Polo, ¿no? Es como, es también, sigue más o menos como la misma idea, ¿no? Entonces, es un influencer, tiene como una estética rebelde, pero su discurso es conservador y de derecha, ¿no? Total. Entonces, eh, pero eso, precisamente a propósito de lo que decía ahorita, de cómo se educan los ciudadanos cultural y ideológicamente, pues eso es algo que en redes sociales no hay las suficientes herramientas para que un pelado de 15, 16 años lo entienda. Entonces, un joven por ser joven, digamos, tiende naturalmente a la rebeldía. Y si los productos que le llegan, sobre todo son personajes como JP o Polo Polo, pues va a querer seguir a estos personajes por su instinto rebelde también. Y Entonces ahí es... el problema que yo veo es que esos personajes pueden tener, gracias a las redes sociales, unas votaciones muy altas. Fíjate, este youtuber tiene 1 millón de seguidores en YouTube haciendo unos vídeos de muy mala calidad, contenidos cortos, amarillistas, que llaman la atención, coge suscriptores, termina ganando una votación alta. Estos fenómenos, digamos, de comunicación que los partidos progresistas a veces no terminan de entender, no terminan de calibrar. ¿Cómo es posible que un señor como Rodolfo Hernández saque tantos millones de votos y que nunca haya dado un debate y que solamente tenga una frase para decir que es no a la corrupción, y a pesar de su pasado de corrupción, un señor que saca 2 vídeos en TikTok que ven millones de personas? Esos son fenómenos de comunicación que yo creo que también el progresismo debería usar, porque son herramientas que van a utilizar contra ellos en unas elecciones, ¿no? Sí, es que por eso hablaba ahorita del tema de WhatsApp. Yo creo que falta un mejor diagnóstico de esto y Mm. de creer que todo es de que todo lo que pasa en redes sociales es banalidades de gente estúpida, que Mm. es más o menos como la simplificación desde la izquierda y desde el progresismo sobre lo que pasa. Entonces, Rodolfo Hernández lo entendió clarísimo. Entonces, Rodolfo Hernández no era solo como sus discursos y sus videos cortos y sus frases así de impacto, sino que tenía toda una infraestructura de grupos de WhatsApp a nivel Mm. nacional. Entonces, uno entraba a la página de Rodolfo Hernández, uno se inscribía, daba su celular y en menos de nada lo metían a uno al grupo de WhatsApp de su ciudad, ¿sí? Y entonces, por esos grupos de WhatsApp, Rodolfo botaba toda su propaganda y Claro. organizaba también a la gente. Y por esos mismos, el que estaba en el grupo de WhatsApp mandaba el video de Rodolfo Hernández a su familia, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces Rodolfo Hernández lo tenía claro, lo diagnosticó, lo organizó y por ahí era que mandaba toda su información. Y no se ponía a dar grandes discursos, sino así 3, 4 mensajes claritos. O sea, Rodolfo tenía claro que la gente está mamada de la corrupción, tin. Ya Y, está. y Rodolfo no se puso a explicar cómo resolver el problema, sino yo soy el que va a Sí, resolver este problema. Y 3, sí. 4 mensajes pequeños y eso pues le funcionó re bien. O sea, realmente Gustavo Petro tuvo muchísima suerte porque es que la diferencia no fue grande. Sí, eso ganó no Tuvo por mucha gobierno. suerte y tuvo a Francia Márquez.
tuvo suerte, tuvo a Francia Márquez, pero pues con unas 2 semanas más tal vez el resultado hubiera sido otro, ¿sí? Ujú. Entonces, también fueron los tiempos, bueno, también fueron los errores del propio Rodolfo Hernández, o sea, el hecho de que no hubiera confrontado a Petro durante toda la segunda vuelta y se hubiera Mm. negado, los errores que el mismo Rodolfo cometió. Y aún así con los errores, la diferencia fue muy corta, ¿sí? Entonces por eso digo eso. Sí. Ahora que nombraste a María Fernanda Cabal, esta mujer está muy caída, no termina de cometer errores. Acuérdate que ella llamó héroe de la patria a este señor, al coronel Mejía, quien junto con otros 2 militares y sus familias, el gobierno de Estados Unidos les negó la visa por la participación en los falsos positivos. El coronel Mejía es el autor del libro Me niego a arrodillarme, cuyo prólogo lo escribió Álvaro Uribe. Esos errores que comete la derecha, el apoyo incondicional, la cantidad de relaciones, por ejemplo, el Pinzón, el ex embajador en Estados Unidos, el ex ministro de Defensa, que viene a decir que la Guardia Indígena se presenta armada a la Plaza de Bolívar, que están armados. Este señor su familia ha tenido relación con el narcotráfico, toda esta gente está relacionada de una forma u otra unos con otros y siguen intentando meter una narrativa contra las primeras líneas, contra la Guardia Indígena. O sea, ¿qué opinas de esa estigmatización y esa criminalización que se ha hecho de la protesta social en Colombia? Pues María Fernanda Cabal, a mí me parece que está intentando emular a Donald Trump o a Jair Bolsonaro, pero pues no ha tenido, o bueno, lo ha hecho mejor Rodolfo. O sea, lo que quería hacer María Fernanda Cabal lo hizo Rodolfo Hernández durante la campaña presidencial, ¿sí? Mm. Yo también creo que eso tiene que ver con que María Fernanda Cabal es mujer y en este país tan machista es más difícil como posicionarse en esos términos. Y a no ser de que pase una, bueno, y también por las movidas del propio gobierno, o sea, que la razón por la que el presidente Petro convoca a José Félix Laforí desde el primer momento de su gobierno, tanto para hablar de tierras y de que Fedegan compre tierras, como para que se involucre en las discusiones de paz con el ELN, tiene que ver con neutralizar a ese sector de la élite Mm. más reaccionaria que representa ese matrimonio de José Félix Laforí y María Fernanda Cabal. Mm. Que también creo yo, pues que todavía estamos como en ese proceso de disputar ese relato de que la protesta social es igual a terrorismo. Y más bien la ventaja que se tiene es que pues todos estos personajes son muy mediocres, no son capaces de, de elevar el discurso. Entonces, pues si se lo ponen al frente, pues si la gente tiene las herramientas, es fácilmente desmentible lo que se dice, como el Mm. ejemplo de la Guardia Indígena. Ahora, lo que yo también creo es que, sobre todo desde la izquierda y el progresismo, nos conformamos con que sean muy mediocres y muchas veces no nos preparamos lo suficiente. Y así es que nos terminan metiendo unos goles muy charros o muy pendejos. Entonces, no es suficiente con decir que Luis Carlos Vélez o que Juan Carlos Pinzón son gente irresponsable que está diciendo mentiras. Pues toca también tomar la iniciativa y muchas veces o últimamente lo que yo veo de lo que se trata es sobre todo de responder a esta clase de pronunciamientos y me parece que debería haber como un intento también de construir narrativas progresistas y de izquierda y eso no lo hay. No lo hay porque estamos acostumbrados a hacer oposición. Todavía no entendemos qué es ser poder y ser gobierno y ser poder y gobierno también es construir nuestro propio relato, ¿sí? Y eso no lo hacemos o todavía no lo hemos hecho, no nos hemos preocupado por eso más bien. Y fíjate que Luis Carlos Vélez dice, por ejemplo, que Petro en su discurso en el balcón amenaza con revolución, con quiebras, con reelección, ¿no? Esa es una narrativa de miedo que es muy potente, la narrativa de miedo es muy potente, mientras que es mucho menos potente una narrativa de esperanza, de apoyo, que es lo que busca muchas veces el gobierno.
Yo creo que esa es una pelea que desde el punto de vista de propaganda también tiene que replantearse el gobierno, ¿no? Los mensajes que da. Los mensajes de indignación o de miedo que da la extrema derecha son unos mensajes que son muy virales porque es una emoción humana muy fuerte. Eso lo hemos analizado ya en este programa. Mientras que los programas de esperanza, de utopía, de no sé qué tal, del gobierno, de las defensas de tal, que son mensajes muy manidos de la izquierda, son menos potentes emocionalmente, no mueven tanto a la gente. Pues yo no sé si esto en el futuro le va a pasar también, por eso te decía lo del desgaste en el balcón, porque esos son llamados a la esperanza, al apoyo social, a la construcción, y vienen los de la extrema derecha y meten un miedo, nos vamos a quebrar, nos van a dejar el país vuelto nada, cuando nos han dejado precisamente los de la derecha el país con el mayor déficit fiscal, con el país en guerra, con 50 y tantos grupos criminales por todo el territorio. ¿Cuál crees tú que podría ser esta estrategia que debería hacer por lo menos el progresismo alternativo, el que no es gubernamental, los que no estamos ahí en el Palacio de Nariño soplándole al presidente una cosa o la otra, sino la gente que tenemos canales alternativos, la gente que hace pedagogía como tú, para que podamos entre todos construir esa narrativa, Shamir? La gente que está preocupada precisamente por este tema, sobre todo como desde las ciencias sociales y humanas, siempre dice algo, y es que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, y entonces, y por eso los productos culturales así como mainstream que uno ve es películas de zombies, de que se está acabando la civilización y de que todos estamos todos contra todos, y no hay una película así de Hollywood que nos muestre un mundo en el futuro en donde pues todos estemos mejor, o más o menos la respuesta a estas películas como las de Marvel es que hay que matar a la mitad de la población para resolver nuestros problemas, ¿sí? O sea, no pueden ser más fascistas de frente como eso, ¿sí? Y yo creo, cuando digo de que hay que preocuparse por construir relatos, también construir hacia el futuro. Bueno, es que el país podría ser de otra manera y hacia allá vamos. Puede que no le guste a mucha gente, pero Hugo Chávez lo hacía muy bien. Sí, Hugo Chávez en su momento se sentaba. Como comunicadores hay gente que aunque ya no han sido buenos gobernantes, lo han hecho muy bien. Fíjate, por ejemplo, Bukele en el otro espectro, esas producciones audiovisuales que hacen que en el mundo entero la gente diga, wow, impresionante la labor que está haciendo en contra de la inseguridad y tal. Son productos de propaganda, pero yo creo que a favor de causas justas también hay que utilizar esa propaganda y esa forma de comunicar, ¿no? Claro, y Bukele lo hace como desde una producción así hollywoodense, sus videos son muy bien hechos y eso le dice a la gente como que estamos haciendo las cosas bien. Lo que le decía a Hugo Chávez es que el man se sentaba durante horas en un programa que tenía muchísima audiencia y explicaba al detalle muchas cosas que él quería hacer, que puede que no las fuera a hacer nunca o no las fuera a materializar, pero le iba explicando a la gente, mire, este es el camino, ya sea allá es donde yo quiero llevar el país. AMLO también está, López Obrador está también comunicando bastante bien, yo creo, en ese aspecto con las mañaneras, ¿no? AMLO, por ejemplo, es alguien que lo está intentando hacer también, digamos, sin tenerle miedo a estar confrontando con estos poderes mediáticos todas las mañanas. Y AMLO también tiene muchísima fuerza en redes sociales. Y al final es eso, digamos, yo sí creo que habría que cambiar ese chip como de oposición y empezar también a explicar y a explicar hacia adelante, mire, es que esto tiene un sentido y hacia allá es que vamos. Y explicar sencillo, hermano. Es que mira, por ejemplo, la gente ahora está protestando por la subida de los combustibles. ¿Por qué no le explican a la gente que Duque recibió de Santos el fondo de combustible con 3,8 billones a favor? O sea, 4 billones a favor. Y Duque lo entrega con una deuda de casi 20 billones. O sea, desaparecen 24 billones. Esa es la razón por la que hay que subir el precio a los combustibles hoy en día para tapar ese hueco tan tenaz que dejaron. ¿Dónde está toda esa plata? Pero ese tiene que ser una explicación sencilla. No puede ser una explicación enorme, brutal. Porque yo te digo una cosa, yo pienso que la gente en la calle tiene que entender lo que le están contando. No podemos utilizar un lenguaje académico o técnico precisamente en un país donde la educación ha sido utilizada como una herramienta de exclusión social, porque eso es falta de sensibilidad.
Hay una cantidad de gente que no ha tenido la suerte, el privilegio que hemos tenido otros, aunque sea con mucho esfuerzo de acceder a una educación. Hay gente que no, hay que explicarle con un lenguaje sencillo, corto y contundente para que entienda situaciones complejas en pocas palabras y esa narrativa le cambie. Pero cuando la explicación que recibe es una explicación larguísima, académica, de horas, de no sé qué tal, la gente desconecta, entonces se queda con el lenguaje del Rodolfo Hernández, del Polo Polo, de la Cabal. O sea, yo creo que también hay mucho por hacer, ¿no? No, sí, mi compañera es comunicadora y está aquí atrás haciendo así. Sí, Ah, pasa, dile que venga, ponla ahí, la sí. conocemos. En serio, qué chévere, que nos cuente qué opina. Pena, ¿no? ¿No No, quiere no, no. salir? Ya, Hacemos un ella diálogo. ella es mi asesora de comunicaciones en Muy la zona. bien. Uy, pues que nos ayude, dile que nos ayude, por favor, que necesitamos muchas luces en eso. Pero precisamente, digamos, por ejemplo, el ejemplo que usted mencionaba del fondo de la gasolina, el argumento mentiroso es que esto va a disparar los precios de los alimentos y no es verdad porque el gobierno es consciente y lo que va a seguir subsidiando es el ACPM y el ACPM es el combustible Mm, con el que se mueven los carros que mueven nuestros alimentos. mm, Entonces, la razón por la que el gobierno está haciendo esto es porque no puede seguir subsidiando las camionetas, los 4x4, los carros de la gente rica de este país. Y es un hueco gigante. Y eso significa, mm, y esos 30 billones de pesos se van a meter en programas sociales y en seguir bajando el precio de los claro. alimentos. Y el precio de los alimentos ya está bajando, ¿sí? Entonces, Mm, puede que el señor de la 4x4 se esté quejando porque la gasolina le está subiendo y es verdad, le va a seguir subiendo, pero al mismo tiempo esa plata que no le estamos pagando al señor de la 4x4 se está yendo a resolver los problemas sociales de la gente. Y es eso, y es hasta ahí, porque lo que uno escucha en la calle es eso, es que el gobierno es un irresponsable y el precio de la comida va a subir y el transporte público también, y eso no es así porque esos subsidios a esos transportes se claro. están manteniendo. Y una cosa, por ejemplo, que ha sido otro motivo de pelea en estos días intenso en el país, es el tema de las primeras líneas. Yo desde aquí quiero decir que en Palabras Mayores hemos hecho muchos programas de crímenes de Estado en que hemos dejado hablar muchísimo a las víctimas de los falsos positivos, a la gente que ha sido masacrada durante las protestas. Hemos hecho muchos programas de esto. Y desde aquí apoyamos incondicionalmente la protesta pacífica, la protesta de las primeras líneas de la Guardia Indígena, que han sido víctimas de múltiples asesinatos y a pesar de eso, pues son formas de resistencia no violenta que han permitido, como lo dijo el mismo presidente, el que por primera vez tengamos un presidente de izquierdas. Yo creo que hay que ser orgulloso y tener claro que estas luchas sociales que han sido de esta manera, pues es lo que nos ha permitido estar donde estamos. Pero también hay que reconocer que sí, que efectivamente es una sociedad en la que millones de personas pues han tenido pues también infiltración por grupos, por gente violenta, ha habido vandalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que se utilicen unos pocos y excepcionales casos de infiltración dentro de las protestas me parece una manipulación muy burda, pero terriblemente efectiva. El hecho es que todavía tenemos más de 300 jóvenes asesinados. Yo el otro día te escuché decir las estadísticas del estudio de temblores y de Indepaz sobre lo que fueron los asesinatos, las mutilaciones durante las protestas sociales. Eso es parte de nuestra historia y estamos donde estamos parados gracias a esos jóvenes, y los que sean inocentes y los que no hayan tenido tienen que ser juzgados y liberados lo antes posible. Ahí es uno de los temas que yo creo que si estamos hablando de un país justo, lo primero que tenemos que recuperar es la justicia, la confianza en las instituciones, no instituciones manipuladas como la Fiscalía General de la Nación. ¿Crees tú que esa protesta social que se ha estigmatizado va a cumplir en los próximos 3 años un papel importante para apoyar al presidente, o vamos a tender más a tener más confrontación a causa de cualquier manifestación o de cualquier protesta que se organice? Es que la juventud sin futuro es esos jóvenes que no tienen la posibilidad en este país ni de estudiar ni de trabajar. No porque no quieran, sino porque no hay opciones. ¿Qué hace un joven entre los
14 y los 25 años si no tiene cómo ir a estudiar ni tampoco tiene opción para trabajar en un país como este tan profundamente desigual y que sobre todo es de barrios populares, o sea, eso no ocurre en los estratos 4, 5, 6. Pues parchar en el parque o estar, quién sabe, ahí en la calle y pues en un país tan profundamente violento normalmente terminan en círculos de criminalidad o en la informalidad, sí, en la informalidad. Esos pelados que pues son de estos últimos 20 años, estamos hablando, nacieron cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente, se han educado sobre todo es con redes sociales, sí, se han educado sobre todo con redes sociales porque pues este es un país en donde hay fácil acceso a celulares, más o menos. Y así como se han educado con redes sociales y por las redes sociales se han educado creyendo que lo importante es consumir, pues al mismo tiempo se pueden frustrar y al mismo tiempo le llegan videos como de esta clase de canales en donde de alguna manera u otra se empiezan a cuestionar sobre su situación. Y pueden estar llenos de rabia, pero también pueden estar llenos de ganas de que su situación cambie. Y lo que ha pasado en los últimos 5 años es que ellos han sido protagonistas de la movilización social en Colombia. Y esos mismos pelados le aprendieron a los jóvenes en Chile que se podían defender de los ataques de la policía, ¿sí? Que no tenían que poner el cuerpo y dejarse matar, que podían construir escudos con tapas de basura, que se podían cubrir la cabeza para que no les mutilaran los ojos con cascos, ¿sí? Eso lo aprendieron de Chile, porque esa idea de la primera línea viene del estallido social chileno. Y eso lo aprendieron de Chile no porque haya venido una organización izquierdista a manipularlo, sino porque vieron los videos de las movilizaciones chilenas y se dieron cuenta que estaba bien no dejarse pegarse un tiro de un tombo, más o menos, ¿sí? Sí, es bueno para la salud no dejarse pegar un tiro en la cabeza. Exacto, entonces eso fue lo que aprendieron y eso fue lo que vimos hace 2 años, que se masificó en todo el país. Y eso es lo que le dio tanta rabia a las élites, que los pelados se defendieran y no se dejaran matar, más o menos, eso fue lo que les dio rabia. Y aún así, a pesar del casco, a pesar del escudo, pues ahí están las cifras de los pelados asesinados, de los ojos mutilados, ¿sí? Y precisamente porque muchos, y porque estas protestas sobre todo se dieron en sectores populares, pues es imposible desconectarlo también de organizaciones criminales, o sea, es en el mismo territorio donde hay organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que dicen quienes no les gusta que la juventud se proteste? Pues ponen siempre los mismos ejemplos. El ejemplo de el cable que atravesaron por allá en Usme y donde hubo un motociclista que terminó asesinado, ponen el ejemplo de la tortura en no sé dónde en Cali, ponen 2, 3 ejemplos, ponen los mismos 2 o 3 ejemplos y resulta que la excepción a la regla no es la regla, más o menos, que hayan ocurrido crímenes durante el estallido social. Pero eso no es gente que sale a protestar, esos son asesinos o psicópatas que salen a matar. Exacto, pues gente que intenta hacer ese tipo de acciones justo coincidiendo con la protesta precisamente para criminalizar a toda la protesta. Ese es mi punto. El estallido social, que hayan ocurrido crímenes en el estallido social, no hacen al estallido social criminal, ¿sí? Entonces, quien diga. Oye, crímenes ocurren todo el tiempo. En Bogotá creo que ha habido 300 asesinatos en lo que va de año. O sea, crímenes ocurren todo el tiempo en Colombia. Pero en unas protestas sociales que hay una ideología política por medio, que hay unos intereses, se aprovecha precisamente el cometer más crímenes para precisamente culpar a la protesta social o a la oposición, y más cuando es la primera vez que haya posibilidad de un gobierno de izquierdas, precisamente para que sigan gobernando los de siempre. Perdona que te interrumpí. No, lo curioso de esto es que estos mismos pelados no son manipulables, ¿sí? Entonces no pueden asegurar que son mandados por Gustavo Petro, por Gustavo Bolívar. Estos pelados tienen voz y tienen vocería y en muchos casos pueden que no estén de acuerdo con muchas cosas que está haciendo este gobierno y puede que mañana salgan a protestar contra este gobierno también. Sí, pero tu amiga Claudia López, por ejemplo, aprovechó para salir a decir que Gustavo Bolívar y Gustavo Petro estaban financiando no el vandalismo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Porque dentro del relato
de la narrativa de la criminalización de la protesta social está el que siempre, es que está que en este país el que protesta siempre está mandado por alguien, o sea, no puede salir a la calle bajo su propia autonomía y su propia libertad a protestar. Siempre está manipulado, siempre está pagado, la gente no sale a protestar porque quiere, sino porque la mandaron, ¿sí? Y eso hace parte del relato, eso hace parte del relato que quiere desconocer que la gente es libre en su derecho a la protesta. Chamil, y ya para terminar, porque yo creo que a los que nos han seguido hasta este momento le tenemos un regalo, y es la noticia de que mañana entrevisto a nuestra fiscal de hierro, Angélica Monsalve, a quien desde la última entrevista que hubo en este canal, que fue un fenómeno, la vieron casi 500,000 de personas esa entrevista, a la fiscal de hierro le quitaron el caso en estos días de un alto funcionario de la DIAN que investigaba, se lo quitó el fiscal general. La comisión de acusaciones de la Cámara archivó en favor del fiscal general de Barbosa la denuncia que hizo la fiscal de hierro por esas decisiones arbitrarias, y aparte le han abierto una cantidad de expedientes disciplinarios y cosas que lo va a contar aquí con detalle. Es una mujer espectacular, de valiente, con un carisma increíble. Representa una de las pocas esperanzas que tenemos en la justicia en este país. Yo quiero hacerte una última pregunta, ya para dejarte ir, Chamil, que yo te estoy de verdad arruinando el domingo. Y es la siguiente. ¿Tú crees que Petro va a ser capaz, y utilizo la palabra capaz con muchas dudas porque que se me va a malinterpretar, pero tú crees que Petro va a ser capaz de ternar a tres personas que llegado el momento cualquiera de ellos podría ser de verdad el fiscal que está necesitando este país? Yo creo que Petro le va a apostar a poner un fiscal decente, sí, le va a apostar y va a meter toda la carne en el asador para eso. Lo que yo sé, digamos, de los chismes que uno lee y escucha es que tiene como una de sus opciones a Iván Velázquez. O sea, que muy probablemente en algún momento Iván Velázquez va a renunciar al Ministerio de Defensa para que sea uno de los ternados a la fiscalía. Ahora el punto es que, digamos, lo bueno del procedimiento como está hecho es que él puede ternar a 3 buenas opciones para él y alguna de las 3 la tienen que escoger, ¿sí? Entonces, eso es algo que va a pasar. Ahora, si es Iván Velázquez, sería una muy buena opción, ¿sí? Habría que ver cuáles serían las otras 2 opciones. Y ese es parte del superpoder que tiene el presidente, ¿sí? Al final es el presidente el quien termina definiendo. Puede que la terna se la rechacen, pues porque Petro no controla las cortes, pero pues al final la corte va a tener que escoger a alguien y va a ser puesto ahí por el presidente Gustavo Petro, y estoy seguro que se va a preocupar porque sea una persona decente, porque va a estar 2 años después de que él se vaya, ¿sí? Claro. Entonces es importante que haya alguien ahí, porque la fiscalía tiene muchísimo poder, y así como la usó Néstor Humberto Martínez para proteger al Sarmiento Angulo y Barbosa la usa para proteger al Clan del Golfo, pues también se puede usar para investigar a verdaderos criminales, sean corruptos o narcotraficantes. Efectivamente. Profesor Chamil Tahir Silva, ha sido un placer tu debut en Palabras Mayores. Esta es tu casa, espero que vengas por aquí mucho, todo lo que quieras comunicar. Esto es una ventana, aquí nos tienes, bueno, iba a decir un balcón, pero no, es mejor una ventana para que puedas comunicar todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras. Muchísimas gracias. No, Pablo, muchísimas gracias a su merced también por el espacio, por sus palabras tan generosas y pues estamos en contacto para lo que se necesite. Y tu mujer está invitada aquí a que nos dé una clase de comunicación política, porque efectivamente estamos muy necesitados de eso en este gobierno. Muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre, hasta luego, gracias.